Muy buenas tardes. Vamos a resolver un ejemplo de una desigualdad no lineal que la he tomado del libro de Chokosky de álgebra y trigonometría con geometría analítica. Entonces, vamos a abordarla de la siguiente manera. Verificamos primero si podemos cambiar un poco la presentación de la expresión. En este caso en particular, vemos que en el denominador hay un término que es una diferencia de cuadrados. Y podría coincidir uno de sus términos con uno de los términos del numerador. Vamos a ver cómo podemos sacarlo. Entonces, lo que primero haríamos sería sacar la diferencia de cuadrados en el denominador. Entonces tenemos el término x más 4 que permanece y aquí decimos x menos 2 por x más 2. Bueno, muy bien. Observemos que uno busca este tipo de estrategias para ver si se pueden de alguna manera dividir con algún término en el numerador y cuya división nos dé 1 y eso nos permite eliminarla. Tenemos x menos 2 en el denominador, pero en el numerador 2 menos x. Es como si tuvieran los signos cambiados. Entonces, saquemos en el numerador, saquemos factor común menos 1. Menos 1 factor, entonces este nos quedaría menos 2 y este que nos quedaría más x. Sacar factor común menos 1, de alguna manera podemos decir que es como cambiar de signos. Entonces tan solo bastaría volver a escribir esa expresión como en orden. Primero la x positiva y después el menos 2. Este menos 1 tengámoslo ahí temporalmente. Entonces aquí la x positiva la pongo de primera y menos 2 queda de segundo. De tal manera que ahora sí podemos apreciar con toda claridad que tenemos una división que nos va a permitir que su resultado sea 1. X menos 2 dividido x menos 2 nos da 1, de tal manera que perdemos esas dos expresiones. Entonces, podríamos decir que, ¿qué nos quedó en el numerador? Pues el término cuadrático, pero este menos 1 podemos colocarlo aquí con menos. Dejamos que se pierda, el menos 1 desaparece, no es necesario tenerlo. Y abajo nos quedó x más 4 con x más 2. En este instante tenemos listo nuestra expresión para hacer el análisis de los intervalos de posible solución. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Vamos a construir un eje numérico y en este eje numérico vamos a colocar los valores que hagan 0 cada paréntesis. Por ejemplo, en el numerador, si x llega a tomar el valor menos 3, entonces ese paréntesis se nos hace 0, menos 3 más 3. En el denominador, si x llega a tomar el valor menos 4, ese paréntesis nos queda menos 4 más 4, 0. Y si x llega a tomar el valor menos 2, entonces tendremos menos 2 más 2, 0. Luego vamos ahora a mirar que el eje numérico se nos ha partido en 4 sectores, que vamos a llamar intervalos. Por ejemplo, un intervalo viene de menos infinito a menos 4.
Como x no puede tomar el valor menos 4 en la división que está ahí en la expresión, porque el denominador se nos indetermina, nos quedaría sobre 0. Entonces menos 4 no pertenece a ese intervalo. En el siguiente intervalo arrancaríamos en menos 4 abierto por lo que acabamos de decir e iríamos hasta menos 3. Pero observen que si x toma valor menos 3, el denominador no tiene ningún tipo de problema, no se hace 0. Entonces podemos incluir el menos 3 en el intervalo. En el siguiente intervalo arrancamos en menos 3 cerrado por lo que acabamos de decir y vamos hasta menos 2. Pero x no puede tomar el valor menos 2 porque en esa división tendríamos un 0 en el denominador. Entonces no lo incluye. No lo incluye el menos 2 y nos vamos hasta infinito en el último intervalo. Bueno, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Cogemos en nuestra expresión que llevamos aquí en la mano a mano derecha, en esta expresión, vamos a tomar valores en cada intervalo. Los metemos allí en la expresión y analizamos el signo del resultado. Ejemplo, vamos a coger en el intervalo de menos infinito a menos 4 el número que queramos, el que usted quiera. Entonces decimos, yo voy a decir menos 10. Entonces cuando x vale menos 10, pongámoslo acá, ¿qué ocurre en el numerador? Pues nos queda menos 10 más 3, queda menos 7, pero está elevado al cuadrado, queda positivo, 49, pero hay un menos, ¿se acuerdan de ese menos que viene del menos 1 que tomamos como factor común que nos permitió cancelar, hacer la expresión más pequeña? Eso haría que ese numerador siempre nos va a dar negativo. Nos vamos al denominador. Menos 10 más 4 da menos 6, negativo. ¿Qué multiplicaría a menos 10 más 2 que da negativo también? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Negativo el numerador y menos por menos, más en el denominador. Menos entre más da menos. Entonces tendríamos un resultado para x igual a menos 10 de una expresión negativa. Un resultado negativo, un valor. Pasemos al siguiente intervalo, de menos 4 a menos 3. Tomemos menos 3,5 y hagamos el mismo análisis. En el numerador ya sabemos que nos va a dar negativo. Menos 3,5 más 3 da negativo, pero el cuadrado da positivo, pero ese menos que tenemos allá afuera nos devuelve negativo. Menos 3,5 más 4 da positivo y menos 3,5 más 2 nos da negativo. Tendríamos entonces menos en el denominador, en el numerador, y más por menos, menos en el denominador. Menos entre menos, más. Vámonos al siguiente intervalo de menos 3 a menos 2. Entonces escojamos, por ejemplo, yo quiero escoger menos 2,5. El numerador ya sabemos que es negativo. Aquí tendríamos menos 2,5 más 4 nos da positivo. Y menos 2,5 más 2 nos da negativo. Entonces esto nos hace que nos quede menos sobre más por menos, menos, menos entre menos, más. Vamos al siguiente intervalo. De menos 2 a infinito. Por ejemplo, el 0. Podemos tomar el 0 allí. Al quedarnos el 0, pues ya sabemos que el numerador nos va a dar negativo. Y nos quedaría 0 más 4 positivo y 0 más 2 positivo. Nos quedaría menos dividido más por más da más. Menos entre más da menos. Entonces recordemos los resultados obtenidos. En el primer intervalo, cuando escogimos menos 10, todo ese intervalo, cualquier número que cojamos nos da negativo.
Cuando escogimos menos 3, 5 el segundo intervalo, cualquier número que escojamos de él nos va a dar positivo evaluado en la expresión. En el tercer intervalo, escogimos menos 2, 5, cualquier número que hubiéramos escogido en ese intervalo va a ser o nos va a dar una respuesta positiva. Y por último, en el último intervalo, el número que quisiéramos escoger de menos 2 a infinito nos dio negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que como estamos buscando que nuestra igualdad sea menor o igual que 0, o sea negativa, la solución va a estar en los intervalos que evaluados nos dieron negativo, que son de menos infinito a menos 4 abierto, unido con el intervalo menos 2 abierto hasta infinito positivo. Y eso es todo. Usted puede, si lo desea, coger valores de estos dos intervalos y reemplazarlos en la expresión original. Y también debe cumplir el requisito de que dé una respuesta negativa. Muchas gracias por su atención.